Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios me los bendiga mucho. Tome asiento. Qué bueno que estamos en esta noche aquí, congregados. Quiero contarles a los que no estuvieron el domingo tuvimos bautismo y realmente hemos pasado una fiesta en este lugar. Muchos han dado ese paso de obediencia, de fe, amando al Señor. Así que realmente felices por vivir lo que vivimos. Y vamos a continuar con nuestro estudio de las Escrituras infalibles, inescrutables del Señor. La palabra de Dios, que es tan, pero tan importante. El Espíritu Santo y la palabra de Dios no están separados, están unidos. El Espíritu no está sin la palabra no está sin el Espíritu. Donde está la palabra de Dios, ahí está el Señor. Porque el Señor es el Señor de la palabra. Así que tenemos que prestar atención a la palabra de Dios, porque Dios nos va a pedir cuenta de qué hemos hecho con lo que se nos ha enseñado, con lo que hemos aprendido de su palabra. Y yo titulé el mensaje de hoy, que es nuestro estudio número 70 del libro de los Hechos. Ya llevamos 70 estudios hoy, 31 de enero del 2020. Llevamos 70 estudios. Ya llevamos más de un año y medio caminando con el apóstol Pedro, primeramente con los apóstoles, con los primeros años de la iglesia. Ahora estamos con Pablo, estuvimos con Bernabé, ahora seguimos con Timoteo, Silas, y seguimos transitando estos primeros 30 años de la iglesia, narrado en el libro de los Hechos por Lucas, el médico, discípulo de Pablo, el que escribió el Evangelio según San Lucas. Y podemos, yo es como que me voy metiendo en el mensaje, me voy nutriendo de la palabra de Dios, voy viviendo esos años, aprendiendo, voy como un espectador de lo que fue sucediendo con la iglesia, aprendiendo cada cosa, absorbiendo, porque entiendo que los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, son tiempos duros, donde la iglesia tiene que estar atenta. Jesús dijo: velad y orad, para que no caigamos en tentaciones. Yo creo que estamos viviendo tiempos donde el enemigo, disfrazado de sutileza, de amistad, de compañerismo, de buena onda, de permisivo, de tolerancia, de cierta manera va filtrando los corazones de aquellos distraídos y dejándose llevar por corrientes que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Y eso nos puede costar caro y puede ser muy duro. Por eso yo titulé el mensaje de hoy: ten cuidado de ti mismo. Y sabe que a lo largo de muchos años yo he escuchado muchas veces, que debemos tener cuidado del diablo, que tenemos que luchar contra él porque él nos frena y nos detiene las bendiciones. Y cuando te pones a mirar eso, yo pienso, digo, nunca he escuchado a un cristiano decir: yo estoy luchando con el diablo porque el diablo no me deja ser más obediente a Dios. O yo no he escuchado a gente decir: yo estoy luchando con el diablo porque el diablo no me deja ser más santo. O yo estoy luchando con el diablo porque quiero leer más la Biblia y él no me deja. No, yo siempre escuché: yo estoy luchando con el diablo porque el diablo me está frenando mi prosperidad.
me está frenando mis bendiciones, me está frenando mis logros, me está frenando mis metas, me está frenando mis cosas. Y yo creo que a veces es como que en realidad, si me escuchara, estoy más interesado en lo temporario que en lo eterno. Estoy más preocupado por cuánto voy a tener, cuánto voy a lograr, cuánto voy a demostrar, cuánto voy a hacer, que en realidad cuánto es lo que Dios quiere que yo haga. Por eso dice la palabra, y no olvidemos nunca eso: busca primero el reino de Dios y las demás cosas vendrán por añadidura. El reino de Dios es, ¿cuál es el reino de Dios? Su justicia, su obediencia, su fidelidad. Eso es. Y las demás cosas van a venir si Dios quiere que vengan, si Dios considera que sean necesarios. Yo siempre que estoy orando y oro por usted, por la iglesia, siempre le digo al Señor: Señor, danos lo que tú crees que nosotros necesitamos. No le digo al Señor: danos prosperidad, danos bienes, danos riqueza, danos glamour, danos éxito, danos una gran iglesia. No, 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 no. Señor, danos lo que tú crees que necesitamos para hacer tu voluntad. Y por eso titulé este mensaje: ten cuidado de ti mismo. Porque nos encontramos con Pablo volviendo a Jerusalén, y después de haber salido de diferentes regiones y él estar apresurando su camino, yo le voy a hacer una introducción. Él apresurando su camino, él llegó a la ciudad de Mileto y ahí se reunió con el resto del equipo misionero, y estando en la ciudad de Mileto, él hizo llamar a los líderes de la ciudad de Éfeso, porque si él entraba a Éfeso, él se iba a retrasar. Entonces los hizo llamar para compartirle o reunirse con ellos por última vez. Iba a ser la última vez que se iban a ver cara a cara. Y en ese momento Pablo empieza a exponer el mensaje que ya vinimos leyendo anteriormente, de lo que Pablo les habló sobre todo lo que él atravesó por causa del evangelio, y que a pesar de todo eso él nunca rehusó predicar la palabra. Porque yo creo que ese es el carácter de un verdadero hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios es aquel que sabe poner prioridades, sabe tener prioridades y sabe que Dios está por sobre todas las cosas, como es el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y ese cristiano maduro es aquel que entiende que pase lo que pase en mi vida, primero está Dios. Yo no busco a Dios según mi circunstancia. Entonces Pablo dice que él no escatima su vida como algo a que aferrarse, porque él está aferrado a Jesús. Y cuando uno está aferrado a Jesús, uno vive por una causa realmente importante, la verdadera causa. Ahora la pregunta es: todos nosotros vivimos por una causa. Ahora la pregunta sería: ¿por qué causa vivimos? Porque muchas veces he visto a personas vivir por ciertas causas. Quizás, no sé, viven por su empresa, y son personas que mueren por su empresa. He visto personas desvivirse por sus hijos, por su familia, para darle todo lo que ellos necesitan desmedidamente, y quizás privarse de un montón de cosas, privarse quizás hasta incluso de comer, todo para que sus hijos tengan la mejor escuela, la mejor ropa, la mejor zapatilla, el mejor celular.
y viven por esas causas. Pero la mejor causa es entender que Cristo nos llamó para vivir para Él. ¿Por qué? Porque si Él dio la vida por mí, creo que sería justo que yo diera mi vida por la causa de Jesús. Por eso dice Pablo, la manera más racional de adorar a Dios es a través de el sacrificio de nuestra vida. La manera más racional de adorar a Dios no es cantando, sino es haciendo su voluntad. Y es lo que Pablo les dice, que él todo lo que está haciendo es por causa de la voluntad del Señor. Y vamos a leer Hechos capítulo 20, donde dejamos la última vez, dejamos en el 25 y vamos a retomar en el 26 y vamos a leer hasta el final de el versículo 38, hasta el final del capítulo 20. Y dice la palabra de Dios: por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciar todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad y acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darnos herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que por lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Significa que Pablo estuvo trabajando. Me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordando la palabra del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodilla y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos. Y echándose al cuello de Pablo le besaban, y doliéndose en gran manera por las palabras que dijo, de que no verían más su rostro, le acompañaron al barco. Wow. Estamos viendo este escenario, un escenario completamente cargado de emociones, de sentimientos, de un mensaje completamente cargado que vamos a transitar tal vez hoy y el domingo veremos, de acuerdo al tiempo que vayamos caminando con la palabra de Dios. Pero desmenuzando un poquito esto, dice en el versículo 25, dice: he aquí yo, 26, perdón, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciar todo el consejo de Dios. Pablo les dice que él está limpio de conciencia. Si alguien se pierde, dice Pablo, si alguien se pierde, no es por culpa de él, porque él ha expuesto todo el mensaje de Dios. Presta atención a esto. Pablo le está hablando a los líderes.
Pablo está hablando a personas que son pastores. Y si nosotros pudiéramos ver esto, digo, ¿cuántos de los que están acá son pastores? Uno podría decir, bueno, pastor usted solamente. Pero de cierta manera todos nosotros, los hombres que están aquí, son pastores en su hogar. La familia es la primera iglesia. Es nuestro hogar. Y Dios nos puso como sacerdotes de nuestro hogar. Entonces, imagínense ustedes también en este contexto, en este mensaje, donde Pablo les dice a estos líderes, le dice, yo soy inocente si alguien se pierde, porque yo mi trabajo lo he hecho completo. Él dice, yo he expuesto todo el mensaje de Dios completamente. Significa, dice, yo enseñé todo, lo bueno y lo malo, lo blando y lo duro, lo lindo y lo feo. Todo he enseñado. Ahora, dice Pablo, y está la parte linda de todo eso, porque vemos en el 27, porque no he rehuido anunciarlo todo el consejo de Dios. Pablo dice, yo les di todo lo que tenían que ustedes saber de parte de Dios. Todo lo que ustedes tenían que saber durante 3 años, dice Pablo, los he amonestado día y noche, yo se los enseñé. Ahora, ¿está acá conmigo? Ahora, dice Pablo, que yo no voy a estar. Ustedes van a tener que hacer su trabajo. Y ese es el gran problema muchas veces de la gente, del no querer hacernos cargo de tener que hacer algo. Bueno, es que si mi familia se congrega, problema de ellos; si no se congrega, problema de ellos también. No. Acá cada uno tiene que asumir su responsabilidad. El esposo, la responsabilidad que tiene; la esposa, la responsabilidad que tiene. Porque Dios nos va a pedir cuenta por esa responsabilidad. Entonces Pablo le está diciendo, yo no soy responsable de tu familia. Yo no soy responsable de tu iglesia, porque yo a tu familia ya le prediqué, o a ti ya te prediqué. Ahora la pregunta es, ¿tú le estás predicando a tu familia? ¿Está acá conmigo? ¿Se da cuenta, mi hermano? Porque tú tienes la responsabilidad como autoridad. Dice que toda autoridad fue puesta por Dios. Imagínate, tú eres la autoridad de tus hijos, tú eres la autoridad de tu hogar. Naciste hombre porque Dios quiso, podías haber nacido nena. Amén. Dios cambiaba el cromosoma Y te ponía una X y nacías mujer. Así que mira si no está en la soberanía absoluta de Dios. Entonces dice en el versículo 26, por tanto, Pablo empieza a concluir el mensaje, lo que le estuvo diciendo de todo lo que él hizo. Por tanto, dice, yo os protesto en el día de hoy de que yo estoy limpio, dice. Yo hice mi trabajo, yo expuse la palabra, yo fui un pastor que predicó la verdad del evangelio. Y en el versículo 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. En la Nueva Versión Internacional, otra versión de la Biblia, para los que no saben, porque hay algunos que dicen, pastor, yo no sé ni de qué Biblia me está hablando, porque ni Biblia tengo. Bueno, consígase una.
Hay varias traducciones de la Biblia. Y en una de esas, nosotros leemos aquí en la iglesia Reina Valera 1960. Y si no, también leemos Nueva Versión Internacional o Lenguaje Actual. Son las tres que yo siempre utilizo. Y dice en la Nueva Versión Internacional, dice: tengan cuidado de sí mismo y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Y ahí yo saqué mi título: tengan cuidado de sí mismo, o ten cuidado de ti mismo. ¿Y cuidado de qué? Mira lo que Pablo le dice. Pablo le dice: no tengan cuidado del diablo, no tengan cuidado de los demonios, no tengan cuidado de los brujos, de los hechiceros, de los que te hacen cosas raras. Ten cuidado de ti, porque tú eres un peligro. Y cuando yo pensaba en esto, digo, ¿cuántas veces me pasó a mí de que muchas veces me encontré en situaciones de mi vida que tuve que frenarme y analizarme, de ver cómo yo estaba, de ver cómo yo estaba caminando, de ver si mi andar era conforme a la palabra de Dios, de ver cómo yo estaba espiritualmente. Mi hermano, ¿sabe? Lo más terrible de todo es tener que subir acá, predicar un mensaje al pueblo de Dios, y que ese mensaje que esté predicando sea para el pueblo de Dios, pero no sea para mí. Lo terrible que puede ser para usted es venir a la iglesia, escuchar un mensaje y salir de la misma manera que entró. Eso es lo terrible. Lo terrible es cuando tú lees la palabra de Dios y no te pasa nada. Lo terrible es cuando tú no tienes ganas de orar, tú no tienes ganas de venir a la iglesia, tú no tienes ganas de congregarte, tú no tienes ganas de Dios. Ahí hay un problema. ¿Y sabe cuál es el problema? El problema no es Dios, el problema no es el diablo, el problema no son los demonios, el problema no es la congregación, el problema no es tu pastor. El problema eres tú. ¿Y por qué eres tú el problema? Dice la palabra de Dios: recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz tus primeras obras. El gran problema que tiene el cristiano no es comenzar a ser cristiano, porque cuando uno fue alcanzado por la gracia de Dios y viene a la iglesia y disfruta de ese primer amor, eso no es problema. El problema es permanecer. El problema no es no caer en esa pasividad, en ese conformismo de me da lo mismo, en esa manera de trivializar las cosas de Dios, como bueno, si no voy hoy, voy mañana. De perder ese primer amor, ese interés, esa pasión. Esa no es tarea de Dios, no es tarea de la iglesia, es mi tarea, es mi responsabilidad. Como le dijo Pablo a Timoteo: no descuides el fuego, porque Dios sopló sobre ti, Él encendió la llama de tu corazón, pero ahora es mi responsabilidad mantenerla encendida. Dios es el que nos da la fe para creer en Él, pero es mi responsabilidad cultivar esa fe para seguir creciendo en fe.
¿Se da cuenta? Dios te da la fe para creer en Él, pero después depende de ti cultivar esa fe para crecer en la fe. Yo no puedo pretender quedarme de brazos cruzados y pretender que, y a mí me ha pasado, a mí me pasó esto, me pasó de llegar a algún momento de mi caminar con Dios ministerial, de acostumbrarme a o no, ¿cómo decirlo? No tomar en serio con esa seriedad que se merecen las cosas de Dios, sino, bueno, hacerlo por costumbre, como algo natural. Y eso es terrible, porque es ahí cuando te empiezas a enfriar, es ahí cuando te empiezas a descuidar, cuando empezamos a descuidar nuestra comunión, nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios. Y fíjate algo, que en esa enseñanza que Dios da, ten cuidado de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Y dice el versículo: ten cuidado de ti mismo y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispo para pastorear la iglesia de Dios que Él ha adquirido por su propia sangre. Yo saqué de ahí 5 cosas. Algunos sacan 4, otros 3. Yo saqué 5 y creo que me dé corto porque podría haber sacado 6. Después, estudiándolo y analizándolo más, podríamos haber sacado 6. El primero, ten cuidado de ti mismo. El segundo, el rebaño. Ten cuidado del rebaño. El tercero, el Espíritu te puso. El cuarto, sirves a la iglesia de Dios. Y el quinto, Él la compró con su sangre. ¡Wow! ¿Se lo repito? Para los que escriben. Ten cuidado de ti mismo, del rebaño. El Espíritu te puso. Sirves a la iglesia de Dios, no del pastor Gastón. Y Él la compró con su sangre. Mira la responsabilidad que tenemos en donde estamos. Primero, Pablo les dice: cuídense de ustedes mismos, cuídense de hacer las cosas como corresponden. Cuídense. Mira, hermanos, yo muchas veces me preocupé, escucha esto. Yo muchas veces me preocupé por alimentar a la gente, pero me olvidé de alimentarme yo. Muchas veces me preocupé de los problemas de todo el mundo y me olvidé de mis problemas. Muchas veces me preocupé de orar por los demás cuando yo no oraba ni por mí mismo. Por eso dice la palabra: ama a tu prójimo como a ti mismo. A veces nos preocupamos porque nuestra familia cambie cuando yo no me preocupo por cambiar yo. A veces me preocupo tanto del pecado ajeno que me olvido de mi propio pecado. Y cuando uno empieza a hacer eso, es cuando uno debe frenarse y empezar a darse cuenta de que uno tiene que tener cuidado de sí mismo. Cuidado por donde andas, cuidado con lo que ves, cuidado con lo que hablas, cuidado con lo que haces, porque Dios te pedirá cuenta. Hoy en día hay muchos pastores que están luchando con el diablo, pero no están luchando contra ellos mismos, de cuidarse de lo que están haciendo.
¿Sabe que la palabra de Dios es santa? Es perfecta, es pura. Y nosotros, todos los que estamos aquí, que muchas veces hablamos y predicamos su palabra y compartimos la palabra de Dios, no nos percatamos de que esa misma palabra que es santa y pura, la pronunciamos con nuestros labios que pronuncian malas palabras. ¿Se da cuenta? Entonces yo tengo que tener cuidado, yo como pastor, cuando predico la palabra de Dios, de no contaminar la palabra de Dios cuando estoy exponiendo y enseñando la Biblia, que esa enseñanza esté contaminada con una mente que tiene pensamientos impuros. Porque esa palabra pura pasa por mi mente impura y después pasa a mis labios y yo les predico a ustedes. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta la dimensión que esto tiene? Entonces, cuando nosotros no podemos prestar atención a esto, no podemos percatarnos de tener cuidado de lo que decimos, de lo que aconsejamos, de lo que hablamos. Hermano, yo a veces veo cómo la gente trata a las almas, cómo aconseja a las almas. Mal. No tiene cuidado de la gente. ¿Y sabe por qué, mi hermano? Porque es importante entender esto. Primero, dice: ten cuidado de ti, ten cuidado del rebaño, ten cuidado de la iglesia. Usted, mi hermano, tiene que tener cuidado de la iglesia, porque la iglesia no es suya. Su esposa que viene aquí a la iglesia no es suya, es un alma de Dios. Su hijo que viene aquí a la iglesia no es suyo, es su hermano aquí en la iglesia. Y usted tiene que tener cuidado, porque esa alma le pertenece al Señor. Y usted va a tener que rendir cuenta. Entonces dice: ten cuidado de ti mismo, del rebaño. Dice: sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos. Sobre el cual, sobre. ¿Sabe lo que significa esa palabra sobre? Dios, por alguna razón, en su soberanía, Él es el que ordena las cosas. No porque alguien lo merezca, no porque alguien se lo haya ganado, no porque alguien sea mejor o sea peor. Es Dios el que ordena las cosas. Él es el que establece las cosas. Y si eres esposo, Dios te puso como cabeza de tu hogar. Y si eres pastor, Dios te puso sobre la congregación. Significa que aquí Pablo le está hablando a los líderes que están sobre las almas y le está hablando a las almas que tienen un líder. Pero es importante entender esto, porque Dios te puso como obispo para pastorear la iglesia de Dios. El que pone para pastorear la iglesia de Dios no es el hombre, sino es Dios. Muchas veces los hombres se autoproclaman pastores cuando Dios no te llamó. Muchas veces la gente dice: bueno, yo lo que quiero, yo tengo el deseo de querer servir a Dios. Mira, hermano, esto no se hace por deseo. Esto se hace por mandato de Dios. Es Dios el que te manda a hacer esto. Es Dios el que te pone. No te pones tú, es Dios el que te pone. Y si Dios es el que te pone, Dios te capacita.
Antiguamente, Dios derramaba su espíritu sobre reyes, sacerdotes y profetas. Eran las tres autoridades que Dios había designado sobre el pueblo de Israel: reyes, profetas y sacerdotes. Hoy en día, ese obispo, que significa pastor o anciano, es lo mismo, esa autoridad de reyes, profetas y sacerdotes, Dios se la dio al pastor. El pastor hoy en día cumple los tres oficios en uno. De profeta, cuando abre la Biblia y predica la palabra de Dios, que él está hablando lo que Dios dijo. Él está oficializando como profeta. Como sacerdote, es cuando el sacerdote, ¿cuál es la función del sacerdote? La oración y la consejería. Cuando ese pastor está orando por la congregación. Por eso a veces la gente dice: bueno, yo voy y me congrego en cualquier lado, que cualquiera sea mi pastor, cualquiera que pone una iglesia y dice: Jesús, a mí me gusta, Él es un buen lugar, me queda cerca, mira, bueno. Tú estás jugando a la ruleta rusa. Porque si ese hombre no es pastor y si ese hombre no es tu pastor, él no va a poder oficializar como sacerdote. Yo a veces cuando escucho gente que dice: no, yo lo llamé a fulano para que ore por mí, lo llamé a mengano para que ore por mí. Mira, el único que puede orar por ti es tu pastor. Porque Dios lo puso dice que lo puso sobre. ¿Y qué significa la palabra sobre? Lo puso en una posición para poder mediar entre la congregación y Jesús. El sacerdote cumple el oficio de mediar entre el pueblo y Dios. Ese era el oficio. Por eso el sacerdote, cuando entraba al templo y llevaba las ofrendas e intercedía por la iglesia, por el pueblo, si Dios lo aceptaba, el sacerdote salía vivo, si no salía muerto. Bueno, no salía, lo sacaban. Por eso el sacerdote, cuando entraba al templo o al tabernáculo, le ataban una soga, y si no salía, y salía muerto. Era que Dios no había aceptado. ¿Se da cuenta, mi hermano? Entonces el sacerdote tiene esa función. Por eso es tan importante que la iglesia ore por su pastor. ¿Por qué? Porque el pastor tiene la función de orar por ti, mi hermano. Tú tienes la función de orar por ti, por tu familia, pero tu pastor está por encima para orar por ti. Ahora, si tú no estás ahí orando, diciéndole: Señor, mueve el corazón de nuestro pastor para que esté orando, que deje de ver Netflix, que deje de mirar La Casa de Papel y que se ponga a orar, pastor. Dios, que se ponga a orar, que deje de mirar los youtubers y el Facebook, que está todo el día conectado a Facebook, subiendo fotitos, comentándole las cosas a los hermanos. Eso no tiene importancia, mi hermano. Lo que tiene importancia es la oración que el pastor está haciendo. Yo le preguntaría a muchos pastores: ¿cómo está tu vida de oración por tu iglesia? A veces la gente está preocupada por hacer campañas para que la gente vaya, pero no está preocupado por orar. No se trata de hacer campañas, se trata de tener un llamado y una comunión con Dios.